Hola, soy Camila Levet, soy dramaturga, actriz, traductora, astróloga, etc. Hola Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué hablas? Bien, gracias. Y nuevamente te agradezco el espacio para esta entrevista al canal de YouTube Somos Tramadores. Así que bienvenida a este espacio. Quisiera partir preguntándote cuándo surge la compañía Teatro del Carmen y quiénes la integran actualmente. Bueno, gracias por la invitación. Somos Tramador. Nace en 2008 con la obra Mis Tres Hermanas. Esa fue la primera obra y bueno, estamos haciendo esta obra y espero que eso genere el deseo de seguir trabajando con todo el equipo de Right Play, que está dirigido por Guille Aguirre, con actuaciones de Rodrigo Lisboa, Ignacia Agüero, Carlos Briones también, y diseño escénico de Manuela Meje, diseño de vestuario de Carola Sandoval y música de Sergio Angulo, comunicación de Claudio Palominos, producción de Inés Pascuñán, y tenemos también unos collages que hizo Álvaro Ágreda de Universo de Lolita. Y ahora hace poco se integró una community manager, mi prima, Luciana del Campo. Retrocedamos a 2012. Ese año te adjudicaste una beca para la primera versión en Chile del programa Royal Court. Royal Court es la instancia de especialización en dramaturgia y en la que escribiste la obra Chan. ¿Cómo fue esa experiencia y de qué manera potenció tu proceso creativo como dramaturga? Ese proceso fue muy doloroso y difícil. Los talleres eran muy lindos, pero la escritura de la obra fue complicada porque yo venía en términos astrológicos, el retorno de Saturno, de cumplir 30 años y volver a Chile, y es desconcertante volver, irse y sentir que no tienes, como que no calzas, que no tienes lugar. Es un poco como... ¿También te pasa eso, Claudio? Me ha pasado. Es que como que el otro día estaba en una entrevista con el Guillermo Payacán y era... y me miraban, y claro, como que a mucha gente nos pasa eso, pues, el teatro es un lugar muy raro de mucha soledad y de sentirse insuficiente, un poco como la obra. Y el caso de Chan, además está en la época de que la escribí, era el momento de sentir que uno tiene que ser como, bueno, quizás no ahora, pero en ese, como de tener una familia, o no sé, como ser, claro, ordenar su vida. Y es difícil, y más difícil en el teatro, donde es como muy complicado insertarse o incluso estar inserto, como vivir de eso, o sea, armar una rutina. Pero lo bonito fue que me obligaron a hacer una obra muy... no me obligaron, pero es el... blandamente te obligan a escribir una obra bastante tradicional. Como que yo me sentía como con ese deber de algo un poquito más realista, más psicológico, y lo que yo tenía en mente, por ejemplo, los personajes no eran tanto personas como posiciones o ideologías, o eran alegorías que yo traté de meter en una persona, posiciones de un Chile, por ejemplo, era una pareja y era él, que era como el protagonista, que era el desadaptado, y ella, que como que de manera no crítica, como que iba adaptándose al revés, adaptándose a lo que la vida le fuera tirando, y
Y finalmente el neoliberalismo es tan difícil. Justo hoy día estaba interpretando una charla sobre urbanismo y cómo... Ya, perdón, me voy a ir por una tangente, pero creo que algo tiene que ver. Era sobre el Líbano. Entonces decía la mujer, el Líbano es un país que ha sufrido guerra civil, pero los estragos del neoliberalismo son mayores a la guerra civil en cuanto al urbanismo. Porque decía, hay personas que son dueñas de propiedades o edificios como muy destruidos, pero no los quieren ni vender ni arreglar porque piensan que va a volver como una especie de boom de desarrollo. Entonces los tienen como hiper abandonados y lo que ocurre en estos lugares, ellos ni siquiera viven en Libia, en el Líbano, que los toman como, hay como una especie de mercado ilegal con ciertas personas que se adueñan de estos lugares y las subarriendan a refugiados. Como muy ilegal, ¿no es cierto? Y no lo arrendan barato y los refugiados tienen que pagar súper caro y no tienen ni ventanas, así como son como una... Entonces, pero el Estado tampoco interviene porque también piensa que va a haber un boom económico, entonces mejor que los privados sigan teniendo sus propiedades, como que no quieren expropiarlo. Y se mantiene esa ilegalidad. Se mantiene como unos campamentos, pero como completamente evitables, pero que no quieren intervenir. Y dijo en un momento la señora que encontré muy buena, a propósito de The Right Brain, dijo, yo invitaría ella hace clases en Estados Unidos, dice, yo invitaría a los republicanos de Estados Unidos a que vengan a ver, tanto que les gusta que no haya Estado, que no haya regulación, un lugar lleno de, donde no hay ninguna regulación, todo el mundo tiene unas armas y es horrible. O sea, el Estado tiene muchas fallas, pero no tenemos otras soluciones mejores todavía, por lo menos las sociedades. Entonces, es como que vivimos en una, ¿cómo decirlo?, bruma neoliberal que es tan difícil de como distinguir, pero que efectivamente, lo que quiero decir, volviendo a Chan, es que, y en el fondo ahí está el centro de la obra, es decir, el Estado de Chile, a través de las becas, presidente de la República, Beca Chile en ese momento, me financió todo este dinero, que era mucho, para que yo fuera a estudiar, para que yo vuelva, como muchos, a hacer cualquier cosa. O sea, es como que botaron la plata a la basura y por un lado uno puede hacerse la autocrítica y decir, ay, ¿qué te creís tú que te vaya a venir que te van a dar un puesto? Pero por otro lado también era muy absurdo como tener un súper conocimiento como el capital humano, capital humano avanzado, para volver a hacer cualquier cosa. O sea, no quiero desmerecer a las personas que hacen clases de yoga ni lo que sea, pero como que es como... y al final, igual eso es lo que uno termina haciendo, por algo estoy interpretando porque tengo que vivir. Pero me acuerdo, hasta en Nueva York también había una dramaturga muy buena y era profe de spinning, no sé cómo. Entonces el otro personaje se adapta mucho mejor y dice, no, filo, yo voy y me consigo esta pega y voy a hacer otra cosa y como que en la mañana soy una cosa y después estudio esto otro y me adapto al mercado constantemente, a lo que el mercado necesita. Y él no puede, como que no puede, hasta que al final sí termina siendo guía turístico. Igual sí termina, todos tenemos que encontrar el trabajo que menos nos duela, que nos paguen, que no sea tan duro, pero sí, eso fue. Y sí, pues tuve la oportunidad de ir a Londres con un grupo de los del Royal porque eran en ese momento los 40 años del golpe,
40 años, era en el 2013. Y yo dije, no, a mí no me van a llevar porque es una comedia, porque yo siempre escribo comedia. Pero es interesante, no sé si te ha pasado, pero como yo no escribo comedia como voy a escribir una comedia, sino que yo escribo y es una comedia. Como que me da pena, o sea, igual son tristes las obras. Y yo invitaba a gente que había vivido afuera, que se habían separado, como que típico que si una pareja allá se separaban o volvían y se separaban. Y los miraba como en la caseta, miraba como sus reacciones y claro, es como la gente se ríe, pero ellos están así como que te ríes, pero da pena. Eso, respuesta muy... ¿Y cómo dialogó ese proceso que viviste en el contexto de Royal Court Theatre con lo que habías aprendido en magíster en dramaturgia en Estados Unidos? Yo creo que mi magíster era mucho más libre, el Royal no era libre, aunque era muy práctico, o sea, yo aprendí muchas cosas, pero el Royal era como muy... Y quizás yo misma, habiendo haber hecho el magíster, sabía que el teatro angloamericano tenía ciertas expectativas de pocos actores, pocos personajes, pseudo como realista, y había que seguir como un hilo. Y yo en el magíster no escribí nada así, escribí cosas muy raras. Y mi profesor me marcó harto, y yo creo que esta obra es más como el magíster, por así decirlo. Porque él era, bueno, una técnica que se ocupa en The Right Play, que es el texto encontrado, que es recoger así como collages de palabras, o collages de escenas, collages de... tengo videos de YouTube transcritos o entrevistas transcritas de algunas personas de nuestro país. Pueden ver si lo pueden reconocer en la obra. Y de alguna manera como que el Royal era un poco más dirigido, pero muy, creo que al revés, creo que el magíster fue muy caótico y el Royal fue muy relajado, y de alguna manera esas cosas se complementaron bien. Pero fue hermoso tener esa libertad, porque como yo estoy en la Chile da cero libertad, como muy, estas sí son las cosas, esto es el teatro. Venías de una escuela muy, muy castigadora, más que estructurada incluso, pero muy de la verdad, como esto es. Y allá era como, no, ser libre, no sé, quizás muy libre a veces pero fue un buen complemento. Y conocer otros estilos como que lo más rico yo me imagino, de cualquier cosa que uno hace en la vida y sale de su país, es ver que en otro país no son como hacen las cosas. Algunas cosas no me gustaban, pero otras eran maravillosas, como cuando ves obras que vienen y tú ves, ay, mira, no se me ha ocurrido, y estar viviendo en otro país como pura gente que hace cosas de Twitter, como muy raro también, como que lo que uno encuentra normal no es normal. Claro, y descubrir otro lenguaje. Claro, y por ejemplo, igual había una división en mi curso que eran gringos, pero era yo, la chilena, una china y un finés. Y el finés era muy como desapegado, o sea, escribía cosas, pero como que le interés, no tomaba los cursos de guión, que eran parte de televisión, guión de cine, él no tomaba porque estaba ni ahí con escribir un guión. Y él como que era muy observador, hacía cosas, pero yo no sé si él ha montado una obra en su vida, ¿cachai? Eran algunas súper buenas. La china era como, realmente, imagínate de China, es como, ella nos decía nosotros occidentales, tenía toda una cultura de nada que ver con nosotros. Nos costaba a veces entender sus obras porque eran muy poéticas. Y después los gringos que eran un poquito más como lo gringo, que es como un realismo psicológico. Siempre igual iban para allá un poquito. Poca variación de eso. Un poquito, o como a veces también
cómico al grotesco, diría. Pero uno tiene su cultura, de ahí lo ves. Yo ya me sentía así como, no sé, la alemana de ahí, como que yo era, que somos alemanes en Chile, no sé. Tenemos como súper otros criterios de lo teatral y el espectáculo, como de la escena sobre todo, como que siempre estamos mucho más en la escena, en la visualidad que quizás un texto norteamericano, por ejemplo, que el papá y la mamá en la cocina, el sillón, no sé qué, y nosotros como, o sea, no sé, por defecto es raro que uno haga eso, como que, eso en el teatro más comercial. Claro, es otra la tradición en el fondo. Sí, pues. Allá. Incluso si lo comparamos con Argentina, es como más. Yo creo que el tema de que estudiamos la escuela de diseño igual es bastante. Como el que nos preocupa lo estético, claro. O sea, lo visual, la puesta en escena. Y con Carolina Quito crearon en 2003 el Festival Lápiz de Mina. Cuéntame cómo surgió esta idea y en qué etapa se encuentra hoy. Sí, con ella la creamos, pero ella no está en el festival en este momento. Hace varios años. Estamos con la Ana Corbalán en ese festival, la Dani Cosit, la Alessandra Mazzardo y el Álvaro Ágreda, somos el team Lápiz de Mina. Que es justo decirlo, porque hace 5 años que estamos nosotros. Y surge porque eso lo sacaste de la dramaturga chilena. Sí. ¿Qué tal las dramaturgas? Yo tengo que decirle que lo actualicen. De hecho, el otro día también dijeron lo mismo y yo sí. Se nos está actualizado. Bueno, esto no debería quedar aquí grabado, pero recuérdamelo. Porque no quiero ser pesada, pero es como, es que ellas me entrevistaron hace muchos años atrás. Y no sé si dijeron como quedó como esa biografía de hace unos 10 años. Es el problema del internet. Quedan restos arqueológicos dando vuelta para el resto de la historia. Ese proyecto, la verdad es que se me acercaron la Caro y el Charo en 2000, no sé qué, 12, no sé qué años. Y queremos hacer algo, así que dije, ya, me tinca esto, pero yo no estaba en onda de querer hacer un festival. Y después ellos se fueron y yo me quedé con otra gente. Y porque en ese momento existía el difunto Teatro de la Palabra, que ahora es Teatro Roberto Nicolini, no sé cómo se llama, pero donde está Roberto Nicolini. Sí. Y había un boom de la dramaturgia, pero la dramaturgia de hombres. Y yo por el Royal fui conociendo más dramaturgas y fui viendo que había muchas personas que no eran conocidas y que tenían una trayectoria grande, pero que no eran como las taquillas, 4, ni siquiera 4, yo creo que en ese momento eran como, no sé si la gente conocía a Elisa Zulueta y nada más, no sé cómo en esa época. No era la nona de ahora tampoco. No la Carla Zúñiga no existía así como famosamente tampoco. Manuel Infante, sí. Claro, pero la Manuel Infante es como directora más que la dramaturgia. Aunque sí, pero no es como lo conocí. Y de hecho, y ahí como que armamos esta cuestión y la idea era también apoyarnos entre nosotras. De hecho, yo voy a tener, retomando esa idea, porque también, no sé cómo decirlo esto de una manera elegante para una entrevista, pero el teatro es mucha producción. A nadie le gusta, no sé. O sea, supongo que hay gente que le gusta, pero poca gente. Y en un festival es mucho trabajo. Y lo hicimos casi todas las ediciones sin plata, sin fondos. Entonces, muy absurdo a nivel de funcionamiento. Entonces, es como realmente un milagro que lo hacemos y es como un voluntariado, como mi suegra que va a la iglesia y uno hace cosas como, pero y eso ha sido difícil a momentos porque es mucho trabajo. Entonces tú dices no puedo no trabajar, no puedo. Pero finalmente este año lo retomamos porque efectivamente es una cosa que
quizás ahora también a mí se me ha hecho más fácil, como ya como que uno lo conoce mejor y estoy más grande, pero ha sido como, no sé si es muy relevante, pero ha sido bien importante y no hay otra cosa que lo haya reemplazado. Un lugar para experimentar, para apoyar la creación, procesos de dramaturgia y entre mujeres que justamente no siempre sienten que tienen un espacio, esta cosa misma de estar luchando por tu lugar, no todas las personas tienen ni las redes ni la personalidad de abrirse así como el camino y de apoyarnos entre dramaturgas de distintas trayectorias y es muy bonito y también no solo terapéutico, pero también hemos visto como personas que han pasado por el festival, después hacen la obra y como que constituye un hito en su carrera que es bacán que eso exista. Siempre como que puede ser más, siempre podría crecer, pero así como el neoliberalismo, no sé, es una palabra que suena vacía, pero que la cultura es un espectro, o sea, ¿cómo seguimos aquí? ¿Cómo sigue el Teatro del Puente? Es como todo sigue porque hay unas personas muy locas dispuestas como a sacrificar su vida, básicamente. Y ahí estamos, o es como, somos como canutos del teatro. Y ahora entrando ya directamente en Pero lo bueno, perdón, es que no me preguntaste cómo ha mejorado esta situación, porque no mejora. Es como al revés de todo mejora, no, nada mejora. No, nada mejora. Uno sigue nomás como para que no empeore tanto. Empeore más lento. Empeore más lento. Como se dice cuando te estás muriendo, como paliativo. Paliativo, claro. Cuidados paliativos. Cuidados paliativos para arte el teatro. A tu juicio, ¿cuál crees tú que es la premisa dramática que subyace en la obra The Right Play? La premisa dramática. Mira, partí con una premisa, pero no sé si es tan así, porque cuando iba escribiendo, investigando, no siempre como que se prueban las hipótesis, pero hay una que es como la inicial, que es, no la tengo como redactada, pero el internet afecta la percepción del mundo e incrementa el aislamiento y la soledad, lo que conlleva a resentimientos y violencia. Algo así. Esa es mi premisa, más o menos. ¿Y en qué te inspiraste para crear esta dramaturgia en donde indagas en esta noción que me decías hace un momento en el texto encontrado? ¿Cómo? ¿En qué te inspiraste para crear la dramaturgia de Right Play y considerando esta indagación en el texto encontrado? Bueno, partí escribiendo en el prostíbulo poético, que es como un lugar de poesía de Barcelona que hacen talleres online. Y yo creo que esos fueron los primeros intentos, y lo que es la canción en la obra es como un poema que yo escribí. Y ahí tomé
el New York Times hizo un artículo muy largo de, no sé, 3-4 partes sobre Tucker Carlson, que es un relator de noticias de Fox News, que es este canal famosamente de la extrema derecha y de publicar información falsa. Y los discursos de odio que él difundía. Y lo analizó y como que lo ordenó como los puntos, como el estilo, la retórica, etc. Y ahí yo escribí, eso fue un primer elemento. Y la cosa se fue como dando, no me propuse como ¿cómo decirlo? Una planificación o como una estructura a priori, sino que fui escribiendo como cosas que se fueron sumando nomás y como de las exploraciones o de las cosas que yo iba sacando. También salió historias había un podcast sobre los efectos de internet, el algoritmo y como en el fondo se van reforzando ciertos discursos y contenidos cada vez más extremos. Entonces, si a ti te gustaba algo un poquito así como incorrecto, no sé, como que después te un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más violento, un poquito más violento, un poquito más, como un efecto como de shock. O las drogas, como las drogas. Y de entrevistas, de personas, de discursos, como también fui recogiendo del rechazo, en la primer plebiscito del proyecto convencional de la constituyente, digamos, YouTube. Iba viendo como discursos que se repetían y que de alguna forma como yo encontraba que calzaban y otros no, pues eran cosas que escribí nomás. También hay una escena que es como el mall. Sí. Que fue un día que fuimos al mall y había un doble de Marco Antonio Solís, creo, en Iquique, en el mall de Iquique. Y la gente lo reconocía como el doble. Y estábamos comprando como regalos, no sé qué, era como esa cosa de que pese a todo lo que pasa, al final igual la vida sigue y uno sigue como en la inercia como del sistema y no detenemos realmente como nuestros hábitos y eso es lo que más facilita que nada cambie, que nosotros no cambiamos. Pero sí, yo diría eso, como YouTube. La obra me quedó como, no me alcancé a terminar todas las ideas. También hay como reflexiones sociológicas, de crítica cultural, conceptos, bueno, Mark Fisher, sí. como hay una novela que leí que como de la pastilla roja, no sé, pero una de esas pastillas, por decirlo. Red Pill es la del gallo que está como en la Matrix, como sí. Que quiere seguir en la Matrix. Pero hay una de que es muy buena de un tipo que digo, un escritor indio-inglés que es de Caja Negra, ¿cachai? Caja Negra es editorial, como súper así y se mezcla por la paranoia y como que parte esa novela no está en la obra, pero que me inspiró igual. Parte como el gallo está como viendo noticias en el computador y llorando y el hijo está en la pieza al lado como jugando y como vive una vida como burguesa de clase media, no sé, como más o menos, o sea, pequeño burgués, digamos, acomodada, pero mira las noticias y se siente culpable y como que llora y se siente como, sí, y se va a un retiro de escritura para como, la esposa le dice como, ándate en Alemania para volver a escribir, para terminar como los poemas que está escribiendo, no sé. Y ahí empieza como una espiral de locura que sí, que es la ficción, que en realidad que
Se cruza eso un poco, ¿no? Sí, pero también la angustia de esta época, como la angustia de la obra también, en estricto rigor de la emoción que surge de la angustia de Trump. Cuando yo estuve en 2018, todavía era presidente, estaba allá y compraba libros como El trauma de estar con este presidente. No sé, no, era tipo ese de título, ¿cachai? Como, ¿qué hacemos? Y cuando es como un insulto, es como la caída de las máscaras finalmente, como de que este sistema nunca fue más que eso. Por eso dicen, por cómo los republicanos lo pueden apoyar, pero porque no les importa. Nunca les importó, solo que sentían la presión social de tener que decir que les importaba, pero no hay moral en el capitalismo, no hay ética. Por algo pasa el genocidio en Palestina. Nadie quiere meterse, ¿sabes? De costos altos, chao. Ignorar. Y particularmente, ¿qué te llamó la atención de los incel y dónde quisiste colocar al respecto el acento a nivel de discurso en la obra? Bueno, ellos son muy famosos para mí, o sea, los conocía de antes. Y también como gringa, como que de repente... Igual hay un estereotipo, o sea, yo no sé si realmente son tan así, pero existe, yo creo que igual hay una parte que sí existe, que es como... ¿Qué es el incel? Así como... Hay varios casos de personas que han asesinado a mujeres, o por venganza, por odio, porque nadie los quiere, nadie les dio bola. Pero sí, es como la persona sin como mucha interacción social, sin muchos amigos, mucha como computador, muchos videojuegos, y también entre ellos comunidades en las que se tratan mal entre ellos. Y es como para mí la metáfora de una sensación que no es solo de ellos, sino que está en muchas. Es como la resistencia, por ejemplo, como del lenguaje inclusivo, como esa cosa como del patriarcado que no quiere soltar. Y el incel, en el fondo, es como la visión extrema de mostrarnos la realidad en la que vivimos, donde las mujeres efectivamente aparecen como actrices porno la mitad del tiempo, o que vemos como animaciones o videojuegos como de mujeres que también nunca he visto un videojuego con una mujer plana, no sé, ¿sí? He visto o baja y sin cintura, no sé, o sin poto, siempre es como una Barbie y con las pechugas que se le están saliendo, y al mismo tiempo, por la misma investigación, llego como a casos de, por ejemplo, acoso a mujeres, a una mujer programadora que creó un programa que era un poco menos misógino, como de mujeres, como más... ni siquiera quiero decir progres, como un mundo no tan de cartón como de estereotipo, como obedeciendo a la violencia, a la pistola, no sé qué. Bueno, yo me metí en un taller para hacer un curso de programación de videojuegos que duré muy poco porque no tengo el computador adecuado para recibir esa cantidad de detalle gráfico, velocidad, etc. Pero sí, pues como matar o recorrer el mundo buscando algo, no sé, o escapar. Y ella creó un videojuego que no era así como el más misógino del mundo, y donde la mujer era como tenía un rol más digno,
y le llevaron las amenazas de muerte, la hackearon, como que no, era una resistencia muy grande. Es como tú dices, la gente que detesta el lenguaje inclusivo y se siente ofendida, o como el TERF, o la TERF más bien, que es como, soy feminista, pero no, las trans no, como que no, es como que hay una neurona en el cerebro que no le puede juntar las ideas, no sé, como, ¿por qué tan resistencia? ¿No? Y no entender como que eso permite que otra persona sea parte de la conversación, teniendo tantas cosas de las que indignarse por la E. Entonces los incels sí, pues como tú reconocí es como reconocer la misoginia en que está. Alguien me decía, como a veces en la sociedad estamos pensando en una cosita así chiquitita y el mundo está hablando de otra cosa, pero nosotros estamos súper pegados acá. Bueno, nosotros en el teatro estamos aquí. Pero sí, pues de repente nos quedamos pegados en nuestras discusiones como quién es el más izquierda, no sé quién es el más experimental, quién es el más. Pero mientras tanto como que lo que pasa en el mundo es como trata de personas, pornografía, como digo, en la escena también, en el internet, como que lo que no queremos ver es como que quisiéramos solo ver ciertas cosas, pero hay unos discursos súper presentes y son horribles. Por eso para mí era como irme en el desagüe, por el desagüe, las cosas que nadie quiere mirar. Como entre medio me acuerdo que había sido un tipo en Instagram y que él analiza mucho el internet, es como un crítico del arte y de internet. Y había un challenge de cabros jóvenes de 12, 14 años que agarraron unos tenedores y lo metían en un tostador y salían disparados. Y dicen, lo voy a hacer. Y salían así como. Y después bueno, me hice caca, weón, me hice caca. Y tú veías el video que teníamos la caca marcada, ¿cachai? Y uno como una señora de 40 años, como que estos cabros no le importa como que se pueden morir, no están pensando en nada, como que el efecto que si yo hago esto y como que me van a seguir y es como muy extremo. El mismo Rodrigo Lisboa, el actor de la obra, decía, porque por la obra se puso a ver unos videos como de gente así como muy machista y también esa es la ironía más grande, que es como esta obsesión con el sexo, que es como propia de esta época, y entonces dicen, la mujer tiene que ser súper mina, y después están otros que dicen, soy unas putas. Claro. Entonces sale esto otro, son todas unas putas y la verdad. Y al mismo tiempo como que ellos quieren esas mujeres, porque no quiere fijarse en una mujer así como alternativa o como media rellenita o como que no esté así como con la super estética. Y le parece, bueno, y a Rodrigo, como estaba viendo unos videos de eso, de un gallo así como odioso, como las minas, y empezó a aparecer así como un gallo, me quiero morir, otro tipo así como mi vida es una mierda, un japonés como que yo no salgo de mi casa, y va viendo así como la oscuridad, como un poquito de la oscuridad, porque mucho más, pero lo que habilita. Yo siempre fui como muy fanática del internet, como qué hermoso, compartamos todos los PDF, los archivos, y ahora estamos empezando a ver como lo más horrible, y yo creo que es el principio de lo que puede llegar a fomentarse. Claro, las secuelas de lo que se suponía era una democratización
Sí, y es como como que cada persona es un reality mostrando así como lo más fuerte para chocar, para que la gente lo siga, para que la monetización. Y dentro de eso también hay mucho que es como que está en la obra que es como... Porque, ¿qué pasa? El incel es como el gallo rechazado que, independiente que sea ni feo ni nada, pero se siente muy feo y horrible y que nadie lo quiere, y que es muy virgen y que nunca va. Pero desea al mismo tiempo ser el hombre musculoso, canchero, que sí se agarra a personas. Y de hecho tienen como unas cifras como que las minas piensan que se han acostado con 1000 personas. 1000, así literal el número 1000. Como las minas ricas, así como la rubia mina, 1000. Ese es como el estándar. Entonces juegan también como a cómo transformarse en eso. Que si a lo mejor uno fuera más mandíbula, porque hay... Sí, entonces se hacen como Photoshop para verse así. Para, no sé, separárselo, juntárselo, no tengo idea, pero como de... Y eso se llama looks matching, ese como juego. Y entre medio se dicen como, oye, Claudio, ¿qué te parece si yo me pongo aquí, me pongo barba y la nariz, me hago esto? Y al final, y los otros siempre dicen, ay, y un feo culiado igual, no sé, nunca te... Entonces, mátate, y se dicen literal, mátate. Todo el rato entre ellos, y como... buscan como una afirmación negativa de sí mismo, pero también hay casos, hay un YouTube que el que hace la Ignacia que era un indio así flaco y que ahora se ve así como aladino y cuenta todos los tips para tú convertirte como en un huevón exitoso, mino. Y ahí entre medio dice como los gamers de Discord, claro, con las uñas largas, y efectivamente, o sea, de más que como bañarse, cortarse la uña, como hay una parte que es la humillación capitalista de ser como Ken, pero hay otra parte que es como la absoluta negación del cuerpo, como que no tienes cuerpo, eres como un puro así, como un ente, un cyborg conectado a la computadora, vivir para estar ahí. Bueno, y escuché una entrevista de que originalmente, en términos dramatúrgicos, estos tres personajes que aparecen al comienzo son parte de una misma voz, que fueron en el fondo acá abordados como personajes en la puesta en escena. Pero no como una voz, un texto. Un texto, claro. Entonces, cuéntame cómo de alguna forma ocurrió esa transición durante el proceso de montaje de la obra. Que entiendo, bueno, parte de una coproducción en Espacio Checoslovaquia, estoy ensayando allá. ¿Cómo se produjo esa traducción ya en la puesta en escena? Difícil, porque no son personajes, entonces de repente sí, cosas como era, creo que no lo dice ahora, pero hay un texto de la Ignacia que dice, el efecto placebo tal, y no tiene final. Es difícil porque es como no es un personaje, pues entonces ¿cómo me sitúo? ¿Quién está hablando? ¿Dónde me pongo? Fue muy difícil aprenderme el texto para todos, yo también, porque no es coherente. Entonces yo normalmente me aprendo el texto porque digo hola y te dice hola y que cómo estás, y te dice bien, y como que no se aprende los diálogos porque hay una lógica, pero aquí no hay ninguna lógica. Entonces, como aprenderse un código a propósito de la computación, 010026664. Bueno, en verdad 001011100, pero entonces probamos mucho como de ponernos, el guía nos dirigió como, él propuso una situación y encajamos como en eso de una manera así como extraña, aunque también hay escenas que sí son más normales, son situaciones, pero está el texto que es muy extraño y lo tratamos de como acomodar
a una básica estructura que era como un centro de rehabilitación y trabajar desde ahí, pero fue muy complicado, muy complicado, complejo, entender desde dónde. Y ahí nos ayudó de repente pensar en como que igual hay algo que te vende el texto, te está vendiendo algo. Pensar en la secta o el canuto, como que está como hola, ¿y tú? Veo que te gusta, no sé qué. Hay que estar cuando te hablan así. Y después al final de como 5 minutos tú como, bueno, obvio que a ti te ha pasado porque tenés cara de como receptivo, pero te dicen, ¿has leído la Biblia? Y después terminaste como, ¿has leído la Biblia? Como un poco eso, como medio de alien. Y yo que también soy una nerd, porque si no hubiese podido escribir una obra de los nerds, porque yo también soy una nerd. Y me acordaba mucho de Viaje a las Estrellas. Pero eso era lo que me pasaba a mí personalmente. Porque siempre están los aliens, po. O sea, literalmente aliens que están así como que no son personas, po, son aliens. Claro. Entonces, siempre está el Capitán Kirk tratando de adivinar qué es lo que quieren estos aliens. Como te leen la mente, necesitan una persona joven para que su especie, no sé qué, se reproduzca, sobreviva. Hay como siempre un deseo escondido en esos episodios. Y los personajes son muy no naturales. Me sentí un poco ahí en la nave del espacio. Muy robóticos. Así, sí, por un día el niño me dice, no, Camila, este personaje no puede arrastrar los pies. Bueno, puede ser. Como que tiene que como flotar. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que ya está. Entonces, finalizo con esta pregunta. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, dado que esta obra y lo que tú has venido trabajando de alguna forma en términos de estilo se sitúa más bien en un relato fragmentado y que se aleja de una trama convencional. Por eso se llama Tramadol. Tramadol. Acabo de cachar. Y yo todo el rato pensando solo en la droga. Bueno, quería preguntarte a propósito, ¿cierto? Que, a veces a mí mi cerebro así se demora mucho en hacer sinapsis. ¿Qué sería para ti una trama y cuáles son los aspectos que privilegias al momento de estar creando una posible trama? Bueno, no quise, o sea, hace un tiempo atrás, después de Chan, yo estaba como chata de la trama. No me interesaba, era como, no me importa ningún personaje. Como vi una obra, era como ya, y ahora después va a darse cuenta que necesita cambiarse. Va a conocer a su padre y cuando lo vea, no. Y yo me aburrí. Yo no quería hacer eso, como que me aburría antes de escribir la obra. Y me parecía como mucho constreñimiento, que es lo que me pasó en Chan, era como bastante como sentía que las manos las tenía así como grilladas para escribir. No podía poner nada raro, a mí me encantan las cosas raras. Como latino, en mi obra latino, que el plátano es como lo mejor de la obra, ¿cachai? Como un personaje alegórico. Plátano, la conciencia de Estados Unidos y su imperialismo, sus desastres, desastrosa implicancia en la política global. Y entonces en esta yo dije, no, está con poesía, no sé qué, dije, no. O sea, nunca quise una trama, no me interesaba en nada. Y al revés, quería como romper el lenguaje. Como, ¿qué es lo mínimo que necesita la gente? Además, lo mínimo que necesita la gente para entender en una cuestión que es demasiado ubicua. O sea, es muy pop la obra. Entonces, yo creo que
quizás para las personas un poco mayores pues es un poco más difícil, pero para la gente joven es como porque son cosas que están en todas partes. Es como meme, es una obra de memes. Sin representar el meme. Y con justa razón yo no quería sostenerla, una trama. Y es un riesgo porque siempre uno puede, la gente le gusta como sentir emociones, como qué lindo, me conecté, y esto no conecta así, es como asqueroso, como otras sensaciones, no ternura, no identificación, quizás una identificación pero como muy por debajo, hay como algo muy gélido también. Sí, y como de... O sea, es como más que la emoción, es como el pánico, yo creo, Sí. porque no soy espectadora, pero yo si fuera espectadora diría, yo parece que soy un poco así, y como qué vergüenza, soy un monstruo, yo también soy un monstruo, hay algo así, pero no sé, ahora tengo una nueva obra, que vamos a hacer una lectura en septiembre, que es una trama, yo creo que uno tiene que... Es como que la obra tiene que hacer lo que necesita hacer también. ¿Cómo se llama la obra? Pieza para un niño deprimido. Se trata de un adolescente que ya no quiere nada más con el mundo. No quiere seguir participando de la vida. Como un mini, como lo puedo decir, pero más político quizás. Y como que toda la familia que se empieza como a preocupar, qué hacer, ese es el drama. ¿Cuándo va a ser la lectura, Isabel? El 6 de septiembre, en el campo. Pero yo creo que uno tiene que ser libre y ojalá despojarse como de sus mañas. Eso es lo que más me gustó de estudiar poesía. Cómo romper con lo que uno... cómo se cuenta, cómo se relata, cómo se percibe. Porque la única forma de ser... O sea, yo pienso que la única forma de... Es como Brecht, finalmente. La única manera de sentir nuevamente es haciéndolo distinto. Porque nos hemos adormecido al lenguaje, a las palabras. No significan nada. O sea, yo digo genocidio, que es como quizás lo peor que puedo. Y no sé, como que no genera ningún impacto. Es como una palabra que se usa mucho, que se está diciendo. Pero ¿cómo darle peso a eso? Por eso también es la crisis cultural, porque como que las palabras no llegan tampoco. No porque o sea, hay como una falta de entendimiento también. Es como... Ayer hablamos de la educación sexual integral, que hay papás que no quieren tenerla porque piensan que les van a enseñar cómo tener sexo. Entonces hay demasiada confusión, como grandes malos entendidos y claro, lo mismo la política, los discursos que de repente empiezan como a... Por eso necesitamos el arte, porque cuando dice Macaya violador, tiene que ser una hueá, no como un cartel, como algo que la persona le diga, ¿me le toma el peso a lo que significa eso? O sea, lo tratamos de hacer todo el rato y Chile es un país riquísimo en hacerlo, como de hacer memes, de proyectarlo sobre la torre del teléfono ese. Inmediatamente. Sí, como que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo gritarlo? Claro. Y eso, por lo menos, de alguna forma habla de una humanidad que aún persiste, como este lugar. ¿O no? De como este resistencia, teatro, como...
Somos trabajadores. trabajadores. Como todos nosotros. Esa es la cuestión, Sí. como demasiado. Como hacerse el ánimo. Como que no. Luchar por nuestra humanidad. Nuestra también, no solo que la otra gente, nosotros, nuestra claro. humanidad. De no. Que la guerra no nos sea indiferente. Bueno, Camila, te agradezco el tiempo para quedar algunas preguntas que no alcancé. ¿Verdad? Claro. Yo de verdad soy como, soy como un cura, como que empiezo a hablar así. Yo soy el cura de mi vida. cura- Termino hablando así, infinito. De la parroquia Teatro del Puente. Sí, sí, Sí. una beata del teatro. Sí, quedaron algunas preguntas, pero bueno, ya estamos en la hora. Porque Sí, tengo que ir a hablamos maquillarme. más. Sí. Entonces, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Claudio. Y también de las funciones. Gracias.